Esta es la historia de las promesas firmadas con lágrimas de arrepentimiento, de la confianza ciega que destruyó el fruto de décadas de trabajo honrado y del Dios de los pactos que levanta al caído cuando las promesas de los hombres se vuelven cenizas. Corría el año 2005 cuando Fernando, hombre de manos callosas y mirada serena, cumplió 30 años de trabajo como jefe de taller en una fábrica de repuestos automotrices. No era rico, pero poseía algo que consideraba más valioso: un nombre limpio. Con su salario, administrado con disciplina junto a su esposa Carmen, había comprado un terreno, construido una casa sólida de 2 pisos y guardado ahorros para una vejez tranquila. Carmen era el pilar espiritual del hogar. Su Biblia permanecía abierta sobre la mesa de la sala y su fe había sostenido a la familia durante décadas. Juntos habían criado a 2 hijas, ya casadas. La casa estaba pagada, no tenían deudas y el retiro de Fernando se acercaba. Parecía que nada podía alterar aquella tranquilidad. Pero la ruina puede entrar por la puerta principal, vestida de sonrisas, carisma y promesas. Esa puerta se abrió un domingo con Javier, el sobrino favorito de Fernando. Era hijo de su hermana menor, una viuda a quien Fernando había ayudado económicamente durante años. Javier era joven, ambicioso y elocuente. Siempre vestía como un empresario exitoso y llevaba meses hablando de un gran proyecto de importación y distribución de maquinaria pesada. «Tío Fernando», dijo Javier mientras tomaban café, «esta es la oportunidad de mi vida. Tengo los contactos y los compradores, pero el banco exige una última garantía real para aprobar el préstamo. Es solo un trámite, tío, un respaldo en papel». Fernando frunció el ceño. «Javier, tú sabes que no entiendo de grandes créditos. Lo único que tengo es esta casa y los ahorros de 30 años de trabajo. Yo no voy a poner en riesgo el techo de mi familia». Entonces Javier se levantó, se acercó a su tío y se arrodilló frente a él. «Tío, por la memoria de mi madre, te juro que este negocio no puede fallar. En 6 meses se vende la importación y el banco libera la garantía. Si no me ayudas, destruyes mi futuro. Tú eres como un padre para mí. ¿Acaso dudarías de tu propia sangre?». Aquellas palabras fueron el anzuelo. Javier no apelaba a la razón financiera, sino al sentido de lealtad y honor de un hombre noble. Carmen, que había escuchado desde la cocina, se acercó preocupada. «Javier, la Biblia advierte en Proverbios sobre el peligro de salir por fiador. No empeñes la tranquilidad de este hogar por un negocio que no conocemos». Una fría mañana de martes, acudió al banco y firmó documentos que no terminó de leer ni comprender. Se comprometió como garante solidario e hipotecario y puso como garantía la casa que había construido ladrillo a ladrillo. Javier lo abrazó al salir y prometió que en 6 meses celebrarían la liberación de la propiedad. Pero el supuesto negocio era una fachada. Javier había acumulado enormes deudas por apuestas clandestinas y malas inversiones. El préstamo no se utilizó para comprar maquinaria. El dinero terminó en manos de acreedores y sirvió para mantener el estilo de vida que Javier fingía tener. Durante 4 meses, Javier enviaba mensajes asegurando que todo marchaba perfectamente. Al 5.º mes, dejó de aparecer. Sus llamadas fueron sustituidas por excusas y silencios. A los 7 meses, el teléfono de Fernando sonó. Era el departamento de cobranzas judiciales del banco. «Señor Fernando, el crédito garantizado presenta 90 días de mora. El titular no responde. Como garante solidario e hipotecario, la deuda total, superior a $250,000, será ejecutada judicialmente y su propiedad entrará en proceso de embargo y remate». Fernando dejó caer el auricular. Corrió al departamento de Javier, pero encontró la puerta precintada con notificaciones judiciales. Los vecinos
Le dijeron que se había marchado 3 semanas antes, de madrugada, llevándose sus pertenencias. Javier había huido del país y dejado a su tío sepultado bajo una deuda que jamás podría pagar. La tormenta cayó sobre la familia. La firma voluntaria como garante comprometía la propiedad. Fernando gastó sus últimos ahorros intentando defenderse, pero la realidad era implacable. El banco podía ejecutar la garantía y la familia perdería su casa. La amargura llegó al matrimonio. Fernando se encerraba en su viejo taller, golpeaba la mesa y gritaba preguntándose dónde estaba la justicia divina, después de una vida entera de honestidad. Fue entonces cuando Fernando comprendió el dolor del Salmo 89. El Salmo comienza proclamando la fidelidad de Dios, pero después expresa el desconcierto de quien contempla cómo sus fortalezas parecen destruidas. Fernando sentía que el pacto de protección sobre su hogar se había roto y que las murallas levantadas durante décadas habían caído por la traición de su propia sangre. 1 año y medio después de la firma, llegó el día del desalojo. La policía y el martillero público se presentaron con la orden judicial. Frente a los vecinos, Fernando y su familia sacaron los muebles a la calle: colchones, comedor, cuadros y recuerdos de toda una vida. El martillero cerró el portón con cadenas y un pesado candado. Fernando permaneció en la acera, apoyado en Carmen, mirando la casa que ya no le pertenecía. Lo que más amenazaba con destruirlo no era solo la pérdida material, sino el odio que sentía hacia Javier. La familia tuvo que mudarse temporalmente a un pequeño departamento. Fernando cayó en una profunda depresión. Apenas comía, permanecía en cama y repetía que su vida había perdido sentido. Había perdido la casa, los ahorros, la tranquilidad y casi por completo la fe. Una noche de lluvia intensa, a las 2 de la mañana, Fernando salió a la terraza. La lluvia le golpeaba el rostro y el resentimiento lo asfixiaba. Solo pensaba en Javier y en el deseo de verlo sufrir. Carmen apareció con una manta y puso la vieja Biblia sobre la mesa. «Fernando, ya basta», dijo con firmeza. «El banco nos quitó ladrillos y puertas, pero no permitas que el odio entregue también tu alma. Tu resentimiento está haciendo con tu corazón lo mismo que el banco hizo con nuestra casa. Lo está dejando en ruinas». «Me engañó», respondió Fernando entre lágrimas. «Lo crié como a un hijo. Nos dejó en la calle. ¿Cómo quieres que no lo odie? ¿Cómo voy a creer en Dios después de esto?». Carmen abrió la Biblia. Lee el Salmo 89. El salmista también le pregunta a Dios por qué parece haber abandonado su pacto. Pero el Salmo termina con una decisión de fe: «Bendito sea Jehová para siempre». El dolor no tiene que convertirse en amargura. Fernando miró las páginas húmedas. «Nos quedamos sin nada. Somos ancianos sin casa». «No», respondió Carmen. «Perdimos cemento y un título de propiedad, pero no perdimos nuestro verdadero valor. El Dios que te dio fuerzas para construir aquella casa sigue siendo el mismo. Tu valor no depende de una propiedad ni de una cuenta bancaria. Si depositas tu confianza ciega en las promesas de los hombres, pueden traicionarte. Si te refugias en Dios, tu alma puede volver a levantarse». Aquella noche, Fernando cayó de rodillas. Por primera vez en meses, no oró para recuperar la casa ni para castigar a Javier. Oró para reconocer su propio error y liberarse del odio. «Señor, perdóname. Reconozco que puse mi seguridad en mis bienes y en la palabra de un hombre. Renuncio a la venganza. Te entrego a Javier y te entrego esta amargura que me está destruyendo. Si tengo que vivir el resto de mis días en un pequeño cuarto, seguiré dándote gracias. Sé tú mi refugio». En ese momento, comprendió el mensaje del Salmo 91. Quien habita al abrigo del Altísimo
encuentra refugio bajo la sombra del Omnipotente. Fernando entendió que la verdadera trampa no había sido solamente la firma del banco. La trampa más profunda era quedar encadenado al resentimiento. Al perdonar, no declaró correcto lo que Javier había hecho, ni eliminó las consecuencias legales. Simplemente dejó de alimentar el deseo de venganza y entregó la justicia a Dios. La cadena interior comenzó a romperse. Pasaron 3 años. La vida de Fernando y Carmen cambió, no porque recuperaran la casa, sino porque recuperaron la paz. Fernando consiguió trabajo a tiempo parcial como instructor de mecánica básica en un centro de formación para jóvenes de escasos recursos. Ya no construía grandes paredes de concreto. Ahora enseñaba a jóvenes a construir una vida honrada. Vivían en un pequeño departamento alquilado, limpio y lleno de luz y plantas que Carmen cuidaba. Allí descubrieron el sentido profundo del Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Comprendieron que esa frase no significa que el creyente jamás sufrirá pérdidas. Significa que aún atravesando el valle, Dios puede sostener el alma, proveer lo necesario y devolverle sentido a una vida quebrada. 7 años después del desalojo, un domingo por la tarde, sonó el timbre. Fernando abrió la puerta y quedó inmóvil. Frente a él estaba Javier. El joven arrogante de años atrás era ahora una sombra de sí mismo. Estaba demacrado, enfermo, con ropa sucia y una bolsa de tela en las manos. Después de huir del país, los negocios fraudulentos en los que se involucró colapsaron. Fue traicionado por sus propios socios, enfrentó procesos por estafa y terminó viviendo en la indigencia. Finalmente, fue deportado. Sin dinero, enfermo y rechazado por todos, regresó cargando el peso de sus decisiones. Al ver a Fernando, Javier no pudo sostenerle la mirada. Cayó de rodillas. «Tío, no vine por dinero ni por un techo. Vine porque ya no puedo vivir con este peso. Destruí tu vida, te quité el fruto de décadas de trabajo y traicioné a la única persona que me ayudó. No espero que me perdones. Solo necesitaba decirte que la culpa me ha perseguido todos estos años». Fernando lo observó en silencio. 7 años atrás habría reaccionado con furia, pero el hombre que estaba detrás de aquella puerta había cambiado. Se inclinó, tomó a Javier por los hombros y lo levantó. «Entra, entra. Estás temblando». Carmen salió de la cocina. Sin hacer preguntas ni pronunciar reproches, sirvió un plato de sopa caliente y un vaso de agua. Javier miró la comida y lloró. No podía comprender que las personas a quienes había destruido le ofrecieran alimento. «Javier», dijo Fernando, «durante mucho tiempo te odié. Le pedí a Dios que te castigara y que sintieras nuestro mismo dolor, pero aprendí que ese odio me estaba destruyendo a mí. Hace años te entregué a la justicia de Dios y te perdoné. Estás perdonado. Pero tío, les quité su casa. Los dejé sin nada en la vejez». Fernando respondió con una sonrisa serena. «Nos quitaste una casa, Javier. Nos quitaste ladrillos, papeles y una propiedad. Pero al perderla, aprendimos algo que antes no entendíamos. Nuestro valor no depende de las cosas que poseemos. Aprendimos a confiar en Dios de verdad. Lo que hiciste fue terrible y tuvo consecuencias, pero Dios transformó aquella tragedia en una escuela de fe. Lo que más me duele ahora no es la casa que perdí, sino ver cómo tú destruiste tu propia vida por la ambición y el amor al dinero». Aquella tarde, Fernando oró por Javier. Después, lo ayudó a ingresar a un centro cristiano de restauración para personas en situación de indigencia y con problemas de adicción. Javier comenzó lentamente a reconstruir su vida. Nunca pudo devolverle económicamente la casa a su tío, pero después de rehabilitarse,
Trabajó honradamente como panadero y comenzó a contar su historia en iglesias y centros penitenciarios. Hablaba del peligro de la avaricia, de la falsa ambición y de cómo el pecado puede destruir no solo a quien es engañado, sino también a quien engaña. La historia de Fernando nos confronta con una de las tentaciones más peligrosas dentro de las relaciones familiares: confundir amor con irresponsabilidad y generosidad con falta de límites. Muchas personas nobles creen que ser un buen familiar o un buen creyente significa aceptar cualquier petición económica. Firman como garantes, comprometen propiedades, arriesgan los ahorros del hogar y ponen en peligro la estabilidad de sus familias para financiar proyectos ajenos. Pero la prudencia también es una forma de sabiduría. La Biblia habla con claridad sobre este asunto. Proverbios 6 advierte sobre las consecuencias de salir por fiador y aconseja liberarse de esa obligación con diligencia. La enseñanza no presenta la imprudencia financiera como heroísmo espiritual. Ayudar a alguien no significa entregar irresponsablemente el patrimonio de nuestra familia. Dios no nos exige poner en riesgo el techo de nuestros hijos, la paz del matrimonio y el sustento del hogar para sostener proyectos especulativos de terceros. El amor verdadero también sabe decir no. La generosidad necesita discernimiento y la confianza debe estar acompañada de prudencia. Pero ¿qué ocurre cuando el error ya fue cometido? ¿Qué hacemos cuando la firma ya está puesta, la traición ya ocurrió y la pérdida material es irreversible? Ahí aparece el mensaje de esperanza. El Salmo 89 muestra al creyente que observa cómo sus fortalezas parecen derrumbarse. Habla del dolor de sentir que las promesas se han desmoronado. Sin embargo, la fidelidad de Dios no depende de nuestras circunstancias económicas. Cuando perdemos lo visible, descubrimos dónde estaba realmente nuestra confianza. A veces creemos que confiamos en Dios, pero nuestra seguridad estaba escondida en una casa, una cuenta bancaria, un empleo o la palabra de una persona. La prueba revela aquello que realmente sostenía nuestro corazón. El Salmo 91 presenta otra verdad. Habitar al abrigo del Altísimo significa encontrar refugio en Dios aun cuando alrededor exista peligro. La mayor victoria del mal sobre una persona herida no consiste solamente en quitarle dinero o propiedades. Consiste en conseguir que el dolor se convierta en odio, que la injusticia se convierta en amargura y que la traición destruya la relación con Dios. Perdonar no significa negar el daño, no significa declarar inocente al culpable ni renunciar a la justicia legítima. Significa dejar de alimentar el veneno de la venganza y entregar la causa a Dios. El Salmo 23 completa la enseñanza. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Fernando y Carmen descubrieron que la abundancia verdadera no consiste en poseer muchas cosas, sino en no quedar espiritualmente vacíos cuando las cosas desaparecen. Quizá hoy alguien esté atravesando una situación parecida. Tal vez perdió los ahorros de toda su vida por confiar en un familiar. Tal vez enfrenta deudas, embargos, procesos judiciales o una traición que nunca imaginó. Tal vez mira su casa vacía y siente que también se vació su corazón. Si ese eres tú, no entregues tu alma al resentimiento. No permitas que quien te quitó dinero también te quite la paz. No dejes que la traición de otra persona determine el resto de tu vida. Suelta la carga. Entrega a Dios lo que no puedes controlar. Confía en que Él puede darte un propósito nuevo, una paz nueva y una vida que no dependa de aquello que perdiste. Acompáñame ahora a elevar esta oración con fe. Abre tu corazón y permite que Dios ministre consuelo a tu vida. Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra,
Dios de los pactos eternos, hoy nos acercamos ante tu presencia, reconociendo que solo en ti está nuestra verdadera seguridad y nuestro refugio. Te presentamos a cada familia que atraviesa la dolorosa prueba de una traición financiera, una estafa, un engaño, un juicio, una deuda o la pérdida injusta de sus bienes por causa de alguien en quien depositó su confianza. Tú conoces el dolor de descubrir que la mano que nos lastima pertenece a alguien que amamos. Conoces las noches sin dormir, la angustia por las deudas, la vergüenza, los documentos judiciales, el miedo al futuro y las preguntas que nacen en medio de la desesperación. Conoces también el deseo de venganza que intenta crecer dentro de un corazón herido. Señor, conforme al mensaje del Salmo 89, ayúdanos a recordar que aunque las promesas humanas fallen, tu fidelidad permanece. Aunque los contratos se rompan, aunque una propiedad se pierda y aunque nuestras manos queden vacías, tú sigues siendo Dios. Levanta al que cayó, fortalece al que tiembla, devuelve esperanza al que cree haberlo perdido todo. Conforme al Salmo 91, escóndenos bajo tu sombra, líbranos de la trampa de la amargura y del deseo de venganza. Arranca de nuestro corazón el odio que nos consume. Danos fuerza para perdonar a quienes abusaron de nuestra confianza. No permitas que una injusticia destruya nuestra relación contigo. Padre, enséñanos a distinguir entre perdón y permisividad. Danos sabiduría para establecer límites. Que nunca confundamos amor con irresponsabilidad ni generosidad con imprudencia. Ayúdanos a proteger nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos y aquello que nos has confiado. Y conforme al Salmo 23, sé nuestro buen pastor. Llévanos a lugares de reposo cuando nuestra mente esté agotada. Conforta nuestras almas. Abre puertas de trabajo. Bendice nuestras manos. Provee alimento, vivienda y lo necesario para cada día. Danos serenidad para tomar buenas decisiones y valentía para comenzar de nuevo. Sana las heridas provocadas por el dinero, la avaricia, las traiciones y las divisiones familiares. Rompe los ciclos de ambición que han destruido hogares durante generaciones. Ayúdanos a usar nuestros recursos con sabiduría y a recordar que ninguna propiedad, cuenta bancaria o posición social tiene más valor que nuestra alma. Señor, si alguien que escucha esta oración ha perdido una casa, dale un nuevo hogar. Si perdió sus ahorros, dale sabiduría para reconstruir. Si fue traicionado, dale libertad para perdonar. Si está enfrentando un proceso difícil, dale fortaleza para atravesarlo. Si está lleno de odio, reemplaza esa amargura con tu paz. No permitas que el enemigo convierta una pérdida material en una derrota espiritual. Que podamos levantarnos, aprender, establecer límites y caminar nuevamente. Que nuestra historia no termine en la ruina, sino en una transformación profunda. Te entregamos a quienes nos hicieron daño, no porque aprobemos sus actos, sino porque confiamos en que tú eres justo. Renunciamos a la venganza personal y pedimos que tu justicia prevalezca. Danos un corazón capaz de perdonar sin volver a caer en la misma ingenuidad. Haznos prudentes sin volvernos desconfiados, generosos sin ser irresponsables y compasivos sin abandonar el discernimiento. Que nuestras experiencias difíciles se conviertan en sabiduría para proteger a otras familias. Padre, restaura la paz de los matrimonios afectados por problemas económicos. Devuelve la conversación donde llegó el silencio. Devuelve la esperanza donde llegó la vergüenza. Devuelve la dignidad donde la pérdida hizo sentir al hombre o a la mujer que ya no valía nada. Recuérdanos que nuestro valor no está en lo que tenemos. Antes de tener una casa, ya teníamos vida. Antes de tener dinero, ya teníamos dignidad.
y cuando todas las cosas terrenales desaparezcan, nuestra esperanza seguirá estando en ti. Que podamos decir como el salmista: aunque atraviese el valle, tú estás conmigo. Aunque pierda mis bienes, tú permaneces. Aunque los hombres fallen, tu fidelidad no falla. Pon paz en la mente de quien esta noche no puede dormir. Pon fuerza en quien mañana debe levantarse para comenzar de nuevo. Pon sabiduría en quien debe tomar decisiones económicas. Pon protección sobre cada familia que hoy atraviesa una crisis. Y cuando llegue el día en que podamos mirar hacia atrás, permite que entendamos que aquello que parecía el final fue también el comienzo de una vida más profunda contigo. No necesariamente te pedimos recuperar lo mismo que perdimos, te pedimos algo mayor: recuperar nuestra paz, nuestra esperanza, nuestra dignidad, nuestra sabiduría y nuestra comunión contigo. Si nos das nuevas oportunidades, enséñanos a administrarlas mejor. Si nos das nuevos bienes, que no se conviertan en nuestro Dios. Si nos das una nueva casa, que sea un lugar de gratitud y no de orgullo. Todo esto te lo pedimos con humildad y fe, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.